agradeciendo a los organizadores de este evento el haberme invitado para compartir con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con el proceso de educación para todos, educación para la diversidad. Quiero hacer varias precisiones antes de iniciar mi intervención, porque va a ser una intervención más de, ojalá que se convierta en un conversatorio y nos permita ir avanzando sobre las claves que quiero exponer para la educación inclusiva y educación en este mundo social. Y tiene que ver la primera precisión con que lo que yo les vengo a contar no es no es una teoría, no es un conocimiento que esté derivado de los procesos científicos y tecnológicos, sino que están derivados de la experiencia que tenemos los educadores en contextos eminentemente educativos y en los cuales se acepta que la diversidad es parte del desarrollo humano y tenemos programas de aceptación de la diversidad en los seres humanos para una educación para todos. Eso quiere decir que esta voz que ustedes ven acá son las de miles de niños y niñas que han apostado y la de miles y miles de familias que lo han apostado a desarrollar nuevas visiones acerca de lo que significa la educación. La segunda precisión que quiero hacerles es que hoy, por una circunstancia eminentemente personal, no quiero que se desarrolle esta ponencia de manera como siempre lo he hecho, porque estoy convencido que cuando uno comparte conocimiento lo tiene que hacer con rigor. Esta vez no va a dejar de tener el rigor, pero quiero que nos dispongamos a sentir más que a conocer y a saber. Por una situación que he vivido yo en el contexto donde me desarrollo como educador, he visto que muchos de estos seminarios, y no con esto quiero ni mucho menos demeritar o despreciar la importancia que tiene este tipo de encuentros, en específico este al cual fui invitado, pero muchos de estos seminarios nos ponen la perspectiva de creer que los conocimientos que uno viene y comparte acá son la última palabra y nos vamos con esos conocimientos y con muchos apuntes y definitivamente nuestra cabeza y nuestro corazón no se transforman. Y lo que quiero en este momento es invitarlos a que ustedes tengan claridad de que si ustedes tomaron la decisión de estar aquí sentados es porque quieren hacerlo y porque tienen una intención de hacerlo. Porque si están acá por obtener un certificado de esos que ponen gruesa la carpeta para poder reconocer en mi hoja de vida que si estuve en muchos seminarios, eso me declara como un profesional preparado para hacer neurociencias, rehabilitación, participar en procesos de inclusión, pues seguimos equivocados. Colombia necesita más profesionales, más padres de familia y más personas que estén sentadas bajo una perspectiva de sentir lo que significa reconocer la diversidad, para que algún día trascendamos la posibilidad de decirnos que nosotros, cada vez que nos sentamos con esa actitud de querer ser mejores profesionales, estamos ratificando la discriminación, porque nos vamos a creer mejores y diferentes a los otros. Entonces, para eso quiero que cierren los ojos, por favor. Todos vamos a cerrar los ojos. Bueno, los párpados, ya van a aclarar los párpados. Y los ojos no se cierran. ¿Listo? Ahora quiero que ubiquen. Existen varias formas de discriminación en el planeta y durante toda la historia del desarrollo humano. Podemos observar eventos de discriminación por credo, por color de la piel, por falta de un órgano, por condición y elección sexual, por condición y elección en la sexualidad, por algún tipo de evidencia que está instalada en nuestro cuerpo. Piénsense ustedes si alguna vez durante su desarrollo en la vida han sido o se han sentido discriminados. Y vayan a ese momento en que sintieron o ratificaron, porque a veces es un sentimiento y a veces hay una experiencia que me permite ratificar que yo he sido discriminado. Anótenla en su hoja o en su cuaderno. Bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes no tiene su referencia mental en el recuerdo que haya sido discriminado y que no haya podido colocar nada en su hoja? Bueno, cierren los ojos de nuevo, por favor. Todos con los ojos cerrados y concentrados. Soy profesor, entonces a veces hablo así. Ahora,
teniendo como referencia la circunstancia anterior que recordamos en donde nosotros hemos estado involucrados en un evento de discriminación por cualquier tipo, le voy a pedir el favor que con absoluta honestidad y de manera muy genuina piensen, ustedes en alguna situación, por credo, por raza, por condición social, por condición corporal, por condición de la sexualidad, ha sentido que usted ha discriminado a alguien en la vida? ¿Ha tenido ese sentimiento? Piensen en ese evento más cercano, el que tienen más cerca, a referir y decir, sí, yo he sido, aparte de haber sido sujeto de discriminación, he sido sujeto discriminante. Abran los ojos y anótenlo en su cuaderno. ¿Nunca en su vida ha tenido algún evento en el que se ha permitido observarse como discriminante? Levante la mano, por favor. Usted no. No ha sentido nunca en su vida que ha sido discriminante. Perfecto. El resto todos estamos de acuerdo en que en alguna situación nos hemos sentido que hemos tenido algún tipo de separación y de segregación de una persona o un grupo de personas por su condición o por su situación. Muy bien. ¿Quieren alguno de ustedes compartiéndola? Les pregunto porque eso no debería ser de una manera obligada. Si no sé, alguno de ustedes quiere compartirnos en qué situación sintió discriminación o en qué situación se sintió discriminante. Gracias. Yo me sentí discriminada en mi familia, fíjate. En mi familia. Pues yo todas eran muy bonitas, yo no. Todas eran muy monas y yo era negra. Bueno, yo soy mona, pero sí, así fue. Y eso fue muy costoso para mí. He discriminado también. Primera condición o primer contexto donde se discrimina la familia. ¿Alguno más quiere compartirnos una situación donde ya ha sido discriminado? Buenas tardes. Cuando tenía 12 y 13 años estaba en el colegio, tuve un problema tal vez gástrico o algo y tenía un compañerito y yo sentía que él se me alejaba, pero yo sabía lo que pasaba. Y un día le dije, Malagón, ¿usted alguna vez ha sentido mal aliento? Y él me dijo, uy, sí, hermano, la verdad, sí. Entonces yo le dije, no, yo soy consciente de eso, entonces cuando usted lo sienta, pues no hay ningún problema. A partir de eso fue 2 años de mi vida en las que me pusieron los apodos sabidos y por haber. Me hicieron bullying en el colegio por eso. Y como sujeto discriminador, a mi hermana la que me sigue. Fui muy duro con ella en muchas cosas. Perfecto. Eso me pone en tono con una situación específica que quiero comentarles porque a pesar de que no estoy muy de acuerdo con el título de este seminario, para hablar de inclusión tenemos que hablar de exclusión. La exclusión tiene 2 tipos de orígenes. La discriminación tiene 2 tipos de origen. Un origen de carácter epistemológico, para los que no son profesionales y no han, porque hay padres de familia acá, les quiero explicar, es aquella corriente del pensamiento que data o que estudia el origen y el desarrollo del conocimiento en lo humano. O sea, cómo conocemos y cómo instalamos ese conocimiento en el mundo de la vida. Ese es el primer gran origen de la discriminación. Porque a usted no les parece paradójico que el hombre, a través de las ciencias naturales, lleva más de 5 siglos estudiando la diversidad de los seres vivos y sea capaz de considerar que los seres humanos, como una de las tantas especies de seres vivos, no seamos diversos? Eso es paradójico. Llevamos 5 siglos entendiendo que la diversidad inicialmente era a través de las formas, después entendimos que la diversidad era a través de las especies, después entendimos que la diversidad era a través de lo que significaba la organización de los genes, y finalmente nos damos cuenta de que nuestra diversidad como seres vivos está puesta en unas grandes informaciones que están contenidas en pequeñas moléculas y que hacen que inclusive nuestro cuerpo en la individuación sea altamente diverso.
Pero cuando el hombre traslada ese tipo de estudios, o sea, se dedica a estudiar naturaleza y encuentra que hay una alta diversidad, y frente a eso inclusive genera una serie de índices, o sea, modelos matemáticos para poder comprenderla, y cuando se observa a sí mismo como sujeto, como ser humano, como especie, no logra comprender dónde está la diversidad. Y lo que hace es categorizar y normalizar una sola característica, y las demás características que emergen en ese proceso de la diversidad de los seres humanos son rechazadas, apartadas y discriminadas. Eso es paradójico en el sentido de que escogemos un nivel de pensamiento para poder entender el mundo, pero cuando queremos entender el mundo humano, escogemos otro nivel de observación y de interpretación del mundo. Y el segundo tiene que ver con un aspecto filosófico y antropológico. Definitivamente, y eso no nos sucede únicamente a los que estamos sentados aquí en este mundo contemporáneo a nosotros, sino que ha sucedido en todas las comunidades de desarrollo humano. Normalmente cuando yo nazco en una sociedad donde no se aprueba la diversidad, entonces lo que primero que yo recibo desde el vientre y desde el momento en que nazco es una serie de objetivaciones acerca de la normalidad. El doctor Hirsch estaba hablando acerca de lo que significa la condición que es estática y una condición que es dinámica, una condición que es semántica y una condición que de alguna manera es intersubjetiva, o sea, que permite la reflexividad. Cuando uno se instala en el mundo de la vida de las familias, las dos referencias siempre hicieron la familia: discriminado y el que discrimina el interior de la familia. Se discrimina porque definitivamente nacemos en un sector, en un escenario que nos dice todo lo que está aquí instalado es normal. Y a medida que crecemos y nos encontramos con que existen sujetos que son diferentes o son diversos, nosotros enseguida entramos en el proceso de discriminación, porque lo que tenemos al frente nos da susto, nos da miedo, porque crecimos con la visión de normalidad en la cabeza. Entonces, cuando vemos una persona que le falta una pierna, enseguida la rechazamos porque es aquello que podíamos llegar nosotros a hacer, pero no fuimos. Es la gran posibilidad que teníamos de ser homosexuales, pero no lo somos. Es la gran posibilidad que tenemos de haber sido negros, pero realmente no lo somos. Es la gran posibilidad que tenemos de haber sido monjes, pero no lo somos. Es la gran posibilidad que tenemos de haber sido musulmanes, pero no lo somos. Porque precisamente eso que estoy observando al frente está por fuera de lo que significa normal. Entonces démonos cuenta cómo, si estamos hablando del nivel filosófico y antropológico, nivel epistemológico, la carga de conocimiento, la carga conceptual, pero sobre todo la carga de sentimientos frente a su desarrollo es tan grande que nos hace, que nos permite y nos obliga además a reconocer que no solamente nosotros hemos sido sujetos de discriminación, sino que es no lastimoso, al contrario, para mí es grandioso cuando alguien es capaz de pensarse y decir: yo también he sido sujeto discriminado, porque es una condición casi que inherente al desarrollo humano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para cambiar esa ruta, esa forma de ver el mundo? Pues precisamente sentir, y sentirnos como sujetos que somos diversos y reconocernos en esa diversidad. Por eso decía que el título que tiene ese seminario no es el más adecuado, en el sentido de que cuando yo hablo de un enfoque inclusivo, ya sea en el nivel de la educación, en el nivel de la familia, en el nivel social, estoy diciéndome a mí mismo que yo soy el que tengo que ir a estudiar los fenómenos y a estudiar las estrategias y estudiar las rutas y los protocolos para hacer educación inclusiva, cuando la pregunta que yo les hago a ustedes es: yo, por ejemplo, soy un rector de un colegio, es un colegio que hace educación inclusiva, ¿a mí qué me da la potestad para que yo sea el que incluya al otro? ¿Es que acaso yo tengo algún tipo de normalización exacerbada que me permite decir que soy tan normal y soy tan perfecto que le permito al otro estar en el escenario que yo construí para que llegara? Lo que sí podemos pensar es que la inclusión no se debe ver desde ese enfoque, sino se debe desde el enfoque no de la persona y del sujeto, sino de garantizar que los escenarios, esos nichos, esos lugares, esos hábitats en donde va a estar los seres humanos, se consoliden más como escenarios para aceptación de la diversidad y aceptación de la diferencia. En eso sí tenemos que trabajar, porque eso no me hace a mí el Dios que decide hacer un tipo de educación inclusiva, sino la persona reflexiva que se permite transformar los ambientes en donde estamos desarrollándonos.
No existe mayor poder de discriminación, y se lo digo con absoluta certeza porque yo, Hugo Florido, como educador, llevo 32 años trabajando en el sector público de la educación y no existe, escúchenme, peor escenario discriminante que la escuela. No existe peor escenario para la discriminación que la escuela. Y estamos hablando de que Colombia es un Estado social de derecho y que genera ambientes de aprendizaje significativos para todos y para todas. Es una gran mentira. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como educadores, los terapeutas acompañantes permanentes, los padres de familia, los psicólogos que se dedican a hacer trabajo de investigación, las personas que dirigen, las instituciones que tienen la oportunidad de participar y coparticipar en procesos de rehabilitación? Definitivamente garantizar que los ambientes donde las personas se desarrollan, donde los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos mayores se desarrollan, sean ambientes dignos y en los cuales se acepte su condición de diversidad, su condición de diverso. Porque cada vez que nos observamos, nosotros entendemos que ninguno de los que estamos en este mundo somos iguales a los otros. ¿Cómo se puede hacer eso? A través de un elemento muy clave. Vamos a hablar de 5 claves específicas frente a las cuales se pueden desarrollar ajustes necesarios. En el término técnico que se hace la educación inclusiva se habla de ajustes razonables. Ajustar razonablemente cualquier condición o cualquier situación significa que debo disponer de todos los recursos, las estrategias y los talentos suficientes para que las personas que necesiten más atención la obtengan, sin demeritar o sin despreciar la atención que deben recibir aquellos que no levantan la mano y dicen yo la necesito. Eso quiere decir que los ajustes razonables tienen que ser en la medida justa para aquellos que realmente quieren eso, sin descuidar o sin olvidar que están inscritos en un mundo que le es social. La primera condición que quiero que aclaremos entonces es un concepto que es el concepto de discapacidad. Yo les quiero advertir, voy a intentar hacer un esfuerzo porque me traje una memoria que no era y esta no es la presentación. Esta es la presentación, digamos, formal que tengo, pero he hecho unas transformaciones, entonces voy a intentar hacer unos ajustes de acuerdo a lo que tenía preparado para el día de hoy, a tono con lo que acabo de iniciar la conversación. Pero la primera diferenciación que hay que hacer es con respecto a la discapacidad y la excepcionalidad. Cuando los seres humanos hablamos de un proceso de educación inclusiva, educación para todos, educación para la diversidad o inclusión social, y seguimos pensando la discapacidad como un evento que está instalado en las personas, estamos destinados a fracasar en cualquier intento de hacerlo. Debemos reconocer que existen varios enfoques de asumir la diversidad de las personas. No soy partidario, y eso me lo van a escuchar a mí ustedes, porque soy partícipe en muchos eventos de política pública en educación inclusiva y no soy partidario de continuar denominando a las personas que tienen una condición, una situación específica como personas discapacitadas, pero tampoco como personas con condición de discapacidad. Porque en la medida en que yo presuma que existe una en las capacidades humanas, ya estoy diciendo que existe una carencia frente al desarrollo que lo hace diferente a mí, que soy tan normal y que todas las capacidades están bien hechas por mí, porque yo soy el que puedo ser un músico, puedo tener buena oratoria, yo camino bien, yo comprendo el mundo, yo sonrío, yo soy afectuoso con todo el mundo, y el resto que no tiene eso, pues ¿qué sería? Pues una persona que tiene disminución de esa capacidad que está normalizada de acuerdo a mi nivel de desempeño. Asumo por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que en Colombia es muy difícil dejar de hablar de personas con discapacidad, porque en la medida en que Colombia no trascienda ese concepto, inclusive en lo jurídico, va a ser imposible que las personas accedan a sus derechos y terminamos cambiándoles el nombre. Es una reclamación que me hacen muchos los padres de familia y en eso tienen razón. Entonces la invitación es que aún teniendo la posibilidad de trascender esos enfoques de discapacidad, por lo menos entendamos que la discapacidad es un concepto que puede tener varios orígenes y el más cercano a lo que yo propongo es el concepto ecológico o el enfoque ecológico de discapacidad. ¿Qué significa? La discapacidad como un resultado entre el no reconocimiento de las capacidades diversas de los humanos, el no reconocimiento, escúcheme, no estoy diciendo el reconocer que el otro sí tiene disminución de sus capacidades, porque nadie puede medir las capacidades a menos que exista un gradiente o una normalización o una categorización de esas capacidades.
Entonces, el enfoque ecológico dice que es el resultado entre ese no reconocimiento de las capacidades diversas humanas y las barreras que la misma sociedad, incluido nosotros, porque nosotros somos la sociedad en sí misma, imponemos a aquellas personas que no exceden esas capacidades de acuerdo al tono o al criterio que yo he escogido para evaluarlo. Cuando uno presume eso, ya ese enfoque ecológico me da la oportunidad por lo menos de sacar la discapacidad del cuerpo, sacarla del sujeto y colocarla en el ambiente. Y si yo asumo que una persona está en condición de discapacidad porque se enfrenta a un resultado del no reconocimiento de sus capacidades y aparte de todo tiene barreras, nuestro compromiso como educadores, como padres de familia, como dirigentes, como líderes de política pública, líderes comunitarios, es intentar al máximo reducir, y yo sí creo, porque lo he visto en los procesos que hemos desarrollado, pero significa eliminar. No solamente no es suficiente con menguarlas y con reducirlas, eliminar todas las barreras que impidan que los niños y las niñas vayan a todos los sitios donde puedan tener un lugar en el mundo social. La pregunta que yo les hago, ¿la educación y la escuela que la representa es el único sitio donde los niños tienen que ir a desarrollarse con dignidad? No. La educación, empezando por el mismo día en que nace en la familia, el ser humano tiene que tener un lugar en ese mundo de vida social. Cuando pase al nivel familiar, perdón, a nivel escolar, la escuela se tiene que comportar como un escenario para el desarrollo de todas las capacidades de este sujeto. Y cuando tenga la posibilidad de interactuar en ambientes diferentes al escolar, eso quiere decir una socialización mucho más compleja, de segundo, tercero, cuarto y quinto orden, que también todos esos lugares y todos esos escenarios tengan las condiciones suficientes para ofertar cada vez menos barreras y cada vez más oportunidades para que las personas se desarrollen a plenitud. Porque los seres humanos, independiente de su condición o su situación, merecemos desarrollar todas nuestras capacidades. Si un ser humano dejara de desarrollar una sola de las capacidades, es un bonito concepto de las ciencias naturales. Bueno, yo quiero contarles que yo soy de base formado en biología, entonces eso me permite tener un conocimiento vasto sobre lo que los científicos naturales han dicho. Y también lo saben los neurofisiólogos o los neurólogos, porque ellos han entendido que cuando un ser vivo incumple a través de una real carencia de una capacidad con una de las funciones con las cuales tiene que adaptarse al ambiente, ¿qué le pasa a ese ser vivo? Exactamente, es eliminado del contexto natural. La pregunta es, si esos seres humanos que nosotros llamamos discapacitados, desde los que tienen algún tipo de trastorno del espectro autista, los niños que son síndrome de Down, las personas que son negras y que supuestamente sienten y viven de manera diferente, las personas que nacieron en un cuerpo equivocado y que desde que tienen 5 o 6 años presumen la posibilidad de cambiar de condición sexual, no es ni siquiera de género, porque recuerde que el género es un concepto creado por nosotros, es su condición específica frente a su sexo y frente a su sexualidad. Cuando nosotros entendemos que estas personas adquieren la posibilidad de desarrollo frente a todos los elementos que están en el ambiente, podemos pensar que esas personas están adaptadas. No existe ninguna posibilidad que no estén adaptadas, porque quiere decir que están sobreviviendo y están aquí acompañándonos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas y nosotros? Pues que este tipo de personas o estos sujetos definitivamente están exhibiendo capacidades y características que son diversas frente a las que yo tengo o las que yo he categorizado como normales. ¿Cuáles son las 5 claves para desarrollar? E insisto, cuando yo hablo de claves no quiero que ustedes en algún momento digamos, sientan que esto es un conocimiento acabado, una conceptualización y que si seguimos esta protocolización vamos a lograr todo. No, absolutamente no. Sencillamente eso es una propuesta de lo que se está en algún momento proponiendo desde la experiencia que se tiene en procesos de educación inclusiva. Y ahí les voy a preguntar a ustedes, si en este momento ustedes tuvieran un sentimiento en el cual quisieran desarrollar procesos de educación para todos y de inclusión social, y se les diera la oportunidad, de participar en un proceso de esta naturaleza, que puede ser un proceso de carácter familiar, cotidiano, específico en un contexto regular como la escuela, o específico en un contexto de inclusión social, por ejemplo, como incluir a las personas en el mundo laboral, pregúntense ustedes qué cosas les gustaría
que existieran, o sea, qué cosas les gustaría materializar en su ejercicio como persona que lidera un proceso de aceptación de la diversidad de las capacidades humanas. ¿Qué cosas quisieran ustedes materializar? Y por favor, de cuando piensen en esas cosas, vamos a tomarnos 2 minutos para eso, prioricen, si encuentran más de una, prioricenlas entre esas y escojan solamente una de ellas. Si ustedes dicen, yo como líder de procesos de inclusión o de aceptación de la diversidad, quisiera que en el mundo social se instalara esto, que sucediera esto que quiero que suceda. Escríbanlo, por favor. Piensen primero y después escriban. Una sola cosa que tú quieres que se materialice, que ocurra, que suceda. De pronto, bueno, no alcanzo a escribirla. De pronto, la posibilidad de tener una herramienta que, digamos, yo pueda tener con las condiciones que yo tengo y que él o la persona que tengo a mi par, sin importar su condición física o psicológica, pueda tener, que los dos podamos desarrollar la misma herramienta, de pronto sin necesidad de ver que tengamos algo distinto y que cada uno pueda dar desde lo que tiene como esencia de persona su enfoque con esa herramienta. O sea, una herramienta de carácter universal. Exacto. O sea, que todo Para todos. Sí. ¿Te quitó la idea? No, no se han entendido el ejercicio. No. Piensa en aquella cosa que tú, yo en este momento te digo, tú tienes la posibilidad de hacer una líder de educación inclusiva, procesos de inclusión social. Dentro de todo lo que aspirarías que pasara, que aconteciera, que sucediera, fluyese, ¿qué te gustaría que hubiese instalado en el mundo social para que eso suceda? Me gustaría que cuando hay inclusión, digamos, en las universidades o en los colegios, que hubiera una persona a cargo de cada persona, ¿sí? O sea, digamos, la persona que tiene estas dificultades, ya sean visuales, cognitivas o en general, que hubiera una persona a cargo, pero específicamente para una persona, ¿sí me entiendes? Sería para mí. O sea, un apoyo individual. específico, individual, uno a uno, Sí. para. Muy bien, muchas gracias. Mientras va pensando, voy haciendo un paréntesis. Les recuerdo, por favor, otro de los elementos clave que hay que trascender cuando las personas exhiben características en sus capacidades diversas. Las personas no tienen problemas. Recuerden, no podemos seguir instalando la discapacidad en los sujetos. Porque si seguimos pensando que el otro tiene problemas y tiene dificultades, pues siempre vamos a pensar que es que el otro tiene carencias. Y nosotros lo que le estamos haciendo cuando entramos a intervenir con él es resolviéndole su carencia. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para resolver la vida de los demás? Mientras que si nosotros pensamos que el otro tiene limitaciones, ¿dónde están las limitaciones? En alrededor del sujeto. Y lo que tenemos que hacer es cada vez más irlas pateando hasta derrumbarlas y derrumbarlas y derrumbarlas y buscar alternativas de herramientas, estrategias para que universalmente las puedan usar y podamos mejorar nuestra comunicación, mejorar nuestros sentimientos, mejorar nuestra interacción y ojalá tener la posibilidad algún día de ser uno solo en esa visión que tenemos de ser. Algo parecido a lo que sea la compañera es en la parte laboral. En una ocasión entré a un supermercado y pues había una persona con dificultad auditiva y limitación auditiva. Entonces iba conmigo, me decía, pero es que está mal que la pongan a ella ahí, porque se presentó algo. Entonces digo, no, es que nosotros tenemos que entender esas personas y no hacer, o sea, no ver el problema, sino nosotros ayudar a esa solución. Buenas tardes para todos. Lo que yo no te entendí, yo cambiaría la escuela desde una forma de cambiar las didácticas de cómo vemos a los niños con inclusión. Bueno, la apuesta sería como un trabajo integral entre familia, escuela y digamos el sector de la comunidad, pues para lograr digamos un trabajo en conjunto, una comunidad. A mí me parece fundamental la parte de la familia. Entonces, digamos, como dicen que las antiguas generaciones tienen un chip diferente,
Entonces sería como nosotros como nuevas generaciones de padres y familiares cambiar nuestro chip y enseñarle a los niños y a los futuros adolescentes como a integrar a los demás, o sea, no, a integrarse y como que saber comunicarse, o sea, uno saber poder expresarse en la sociedad así. Yo lucharía y he luchado porque los padres no quieran tener hijos iguales a ellos, y así mismo hermano y hijo, un hermano igual al otro hermano, ha sido verdaderamente mucho importante en mi vida. Muchas gracias. Démonos cuenta que si hiciéramos el ejercicio con todas las 56 personas que hay acá, tendremos 56 posibilidades de tener algunos elementos clave para desarrollar al momento de ponernos a tono con un proceso de educación inclusiva. Pero para mí es maravilloso que en las 7 personas que hablaron, dijeron lo que va a estar contenido en esta categorización que yo os estoy proponiendo de las 5 claves para hacer un proceso de inclusión social, educación inclusiva. Primera clave. La primera clave es valoración de las condiciones para la construcción de situaciones basadas en la dignidad. Y ahí quiero ser muy enfático en 2 conceptos clave. Cuando una persona tiene o exhibe dentro de sus capacidades diversas o diferenciales para aprender y para estar en el mundo, y esas diferencias están instaladas en su cuerpo, o sea, en su ontología, vamos a hablar de condiciones que hacen que esta persona tenga barreras sociales para poderse desarrollar con dignidad. Pero cuando esta persona no tiene esas situaciones inherentes a su cuerpo, a su desarrollo humano, sino que esas condiciones dependen de su contexto, en donde está, como por ejemplo malnutrición, maltrato, desplazamiento forzado, vamos a llamarlo situaciones, porque estas que se llaman situaciones son transformables en el tiempo, mientras que las condiciones que están instaladas en mi cuerpo, en ontología, no son transformables. Por eso es que la primera visión acerca de la educación inclusiva es: vamos a mejorar los desempeños del niño con síndrome de Down porque queremos cambiarlo. Nosotros queremos hacer que el niño con autismo abrace, sonríe y diga te quiero, porque queremos traerlo hacia nuestra normalización y no le permitimos vivir en libertad de acuerdo a sus condiciones de vida. Entonces recuerden ustedes, las condiciones no se cambian, las condiciones se invitan para que de alguna manera sean en conjunción con el ambiente, pero aquellas que sí podemos cambiar y que son transformables son las situaciones del ambiente y donde la educación inclusiva tiene que trabajar, porque un elemento clave, la inclusión social y la educación inclusiva no debe estar referida únicamente a la inclusión de personas con discapacidad, sino a aquellas personas que producto de situaciones contextuales y sociales o psicosociales han sido expuestas al margen del desarrollo humano. Y con esto me estoy refiriendo a las personas que sufren desplazamiento forzado, a las personas que han sido abusadas, a las personas que han sufrido condiciones adversas en su desarrollo, a las personas que inclusive vienen migrantes de otros países, un fenómeno que estamos viviendo ahorita en nuestro país y que nosotros ya empezamos a decir, claro, pero ¿por qué vienen los venezolanos a trabajar si ni siquiera hay fuente de empleo para nosotros? Pues que se vayan a su país. Esa xenofobia no es gratuita, porque definitivamente llevamos muchos años de historia de ser separatistas y de olvidarse que nosotros somos un solo pueblo, somos una sola condición de vida latinoamericana, pero cuando nos olvida eso empezamos a discriminar. Esas situaciones que están en el contexto son las que pueden cambiar. Lo que quiero decir es que definitivamente el primer paso clave es que usted, cuando se enfrente a una persona que normalmente ha sido discriminada y usted quiera que se incluya, debe tener en cuenta sus condiciones biopsicosociales y trascender y darle el verdadero valor a los diagnósticos. ¿Y a qué me voy a referir? Porque yo sé que ustedes, la gran mayoría, son psicólogos y muchos son neuropsicólogos, y les quiero contar cuál es el sentimiento que tengo yo como educador cada vez que recibo uno de sus diagnósticos. Cuando llega el diagnóstico, como este que está aquí parado es un rector y este ha hecho una especialización, es una maestría y está terminando un doctorado en educación, pues el hombre es capaz de interpretar un diagnóstico y se le dice en el niño es un niño que está dentro del espectro autista, tiene compromiso en el nivel de la comunicación y definitivamente, y bla, 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 bla. Si yo lo cojo como rector del colegio y lo interpreto, pues yo alcanzo, digamos, a un 30% de posibilidad de interpretación. Imagínense ustedes lo que puede hacer un padre de familia y un docente de educación básica primaria cuando recibe ese diagnóstico. ¿Creen ustedes que puede hacer algo con él? Primera condición.
el valor del diagnóstico es fundamental, pero no porque haya sido emitido por un médico, por un neuropsicólogo o por un psicólogo. Y qué pena con ustedes porque pues yo no tengo derecho a meterme en su vida personal y profesional, ¿no? Pues la importancia del diagnóstico no está porque lo hayan hecho ustedes. La importancia del diagnóstico está en tanto le permite al sujeto que va a trabajar, llámese madre de familia, cuidador, terapeuta, acompañante permanente, docente, coordinador, orientador, docente de apoyo, rector, le permite saber cuáles son las condiciones biopsicosociales que tiene este joven o este niño. Si no existe esa articulación entre las personas que bien tienen la posibilidad de emitir esos diagnósticos y quien los recibe para desarrollar todas las estrategias de eliminación de las barreras de aprendizaje, va a ser imposible tener una comunicación certera frente a los seres humanos. Y vamos a terminar diciendo siempre, es que mire que es que el Señor está esperando y está desarrollando. ¿Ya estoy a tiempo? ¿Sí me quedan 5 minutos? ¿10? Bueno, suficientes. Suficientes. Segunda clave. Espero que lo interrumpan a uno. Voy a correr. Segunda clave ya la toqué, pero para mí es importante volverla a referir. Es el desarrollo de las capacidades y promoción de las oportunidades. Eso quiere decir que debemos tener un elemento básico suficientemente incorporado a nuestra condición, es recordar que las capacidades son inherentes al ser humano y todo ser humano que vive en este planeta, que camine sobre él, que trasegue sobre él, es un ser humano que tiene capacidades para adaptarse, para aprender y para participar en el desarrollo social. Esa es una máxima en el desarrollo humano. Démonos cuenta, y perdóname que la tome de ejemplo porque es una niña y los padres no están acá, pero démonos cuenta lo que acaba de hacer Sara cuando viene y nos comparte un proceso de desarrollo musical que ella está haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre ella y Shakira? Ninguna. Ella está gozando unas capacidades musicales que están de acuerdo a su naturaleza subjetiva y a las posibilidades del contexto y de la edad que tiene. Pero la diferencia entre ser músico uno y otro no es la otra. La pregunta que yo les hago, ¿será que si yo me siento y con el acompañamiento del profesor que ha venido acompañando a Sara y le digo, profesora, ayúdeme a desarrollar mi competencia musical porque es que yo siento que yo tengo 50 años y yo no tengo nada que aprender acerca de eso, yo las desarrollaría o no las desarrollaría? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no he tenido los refuerzos y las oportunidades suficientes para desarrollar esa capacidad. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dentro mío? No, está en el contexto. Hay que recordar suficientemente esto porque a veces le asignamos a los estudiantes y a los jóvenes, aparte de la discapacidad, le asignamos la responsabilidad de ellos crear sus propias oportunidades. Entonces les decimos cosas como, vaya mijo que usted puede. Porque es que a mí me enseñaron que el mejor tratamiento para la discapacidad es decirle al otro, usted puede. Claro, pero la mejor forma de mostrarle algo que puede, que tiene capacidad, es yo mostrándole los escenarios suficientes con las oportunidades instaladas para que se pueda desarrollar. Porque nadie, sin un apoyo certero, sin una compañía que ha sido tradicionalmente discriminado, puede de alguna manera retornar a su nicho natural, que es estar en familia y en sociedad. La tercera clave, que tiene que ver con lo que la profesora decía, que tenemos que cambiar las didácticas, significa, por ahí me dijeron cambiar las didácticas, o sea, llegar a la escuela y cambiar la didáctica porque hay que transformar la escuela, es que definitivamente la escuela tiene que flexibilizar todo lo que acontece en ella. La hoja de ruta de una escuela, y cuando hablo de escuela no estoy hablando del nicho de las 4 paredes, sino estoy hablando de todo el sistema educativo colombiano. Y cuando hablo de escuela, hablo desde que el niño ingresa a un párvulos hasta que el joven y el adulto sale de un proceso de formación de carácter formal o familiar. No podemos pretender, que cuando tenemos al frente personas que son eminentemente diversas, aplicar una sola estrategia o una sola forma de enseñanza frente a los contenidos o frente a las experiencias de la vida. Le corresponde a la escuela garantizar una flexibilización frente a lo que acontece en ella, y lo que acontece en ella no tiene otro nombre que currículo. Entonces, cuando se flexibiliza el currículo, se garantiza que las personas pueden acceder a diferentes formas de aprender, a diferentes formas de opinar y a diferentes formas de participar en el mundo de la vida de la escuela. La cuarta clave
Me volví. La cuarta clave es una de las, para mí, las más importantes, y me voy a tener un poquito de los 10 minutos que me quedan, que ya pasaron 6, me voy a lograr 3. Significan los apoyos. Alguien me decía, por ejemplo, voy a utilizar una de las expresiones que hicieron ahorita. Para mí es importante que los niños tengan una persona individualizada que los acompañe. Estoy 286% en desacuerdo con eso. Y aquí la directora de la clínica rehabilitar me va a decir como, ¿usted cómo le ocurre decir eso? Bueno, yo siempre lo he dicho. Lo que pasa es que le voy a contar por qué. Estoy completamente en desacuerdo. Estoy completamente en desacuerdo en que se dé el acompañamiento terapéutico permanente cuando no se sabe qué hacer con ese acompañamiento terapéutico. Pero cuando el apoyo es fundante porque se conoce cuál es la trayectoria del estudiante, se sabe lo que se va a hacer en los contextos educativos y ese acompañamiento terapéutico permanente permanece con el niño solo hasta que el niño es capaz de lograr su individuación y su autonomía, es perfecto. Pero solo hasta que se logre su autonomía. Cuando se logra su autonomía, no podemos pretender, porque entonces nos convertiríamos en el bastón del niño y seguiríamos diciéndole discapacitado, discapacitado, discapacitado. Nunca podrás hacer nada si no estás en mi compañía. Es una de las visiones que tiene que trascender inclusive la familia. ¿Han escuchado ustedes padres de familia que les dicen, o padres de familia que están aquí sentados, que siguen pensando que su misión es acompañar a sus hijos que se han diagnosticado con alguna condición de discapacidad hasta el final de los días? No, esa no es una misión. La misión que tienen los padres de familia, que tenemos los educadores y la sociedad en su conjunto, es lograr contribuir y convertirnos en los apoyos suficientes para que ese ser humano que tradicionalmente ha sido discriminado ingrese de manera digna al mundo social y se desempeñe de manera regular, como lo hacen los otros, pero de acuerdo a sus potencialidades y sus capacidades. Los apoyos son de 3 tipos. Yo los he categorizado así en la escuela, de 3 tipos. Hay unos apoyos de carácter simbólico y comunicativo que son importantes, sobre todo cuando en la escuela hay niños que tienen trastorno generalizado del desarrollo. Esos apoyos son fundamentales. Si la escuela no los tiene, si las empresas no los tienen, si la sociedad en las vías, en el transporte público no los tiene, ¿cómo podemos pretender que la gente se sienta adentro de y no por fuera de él? Estoy hablando de todos los procesos de comunicación aumentativa y alternativa suficientes para que el otro comprenda lo que se le está diciendo y lo que se le está indicando. Por eso tiene que ver con lo simbólico y lo comunicativo. El segundo apoyo son apoyos de carácter material, o sea, todas las herramientas físicas y materiales que hacen que las personas definitivamente encuentren que tienen un lugar en el mundo social. Y que cuando yo observe que no las tiene, es mi responsabilidad, así no sea psicólogo, así no sea su educador, mi responsabilidad lo primero que es reclamarlas y por qué no participar en la instauración de todos esos elementos materiales. Y la tercera, para mí la más importante, que somos los que estamos aquí sentados, porque no hay mejor apoyo para un ser humano que otro ser humano. Y el tercer apoyo significa el talento humano suficiente para acompañar los procesos educativos de los estudiantes, sí, solo sí, hasta que el estudiante, el joven o el adulto en su inclusión social sea independiente y sea autónomo. Porque si pretendemos acompañarlos toda la vida, lo que estamos, insisto sobre eso, y estamos restándole las oportunidades para que él pueda desarrollarse en libertad. Y la última clave, aquí está, esta figura nos dice que cuando hay una capacidad, cualquiera que sea, y hay una oportunidad de instalar el universo, en el ambiente, cualquiera que sea, quienes estamos en la mitad, así sea la comunicación, los elementos comunicativos, los elementos materiales y nosotros mismos, estamos en la mitad. O sea, estamos potenciando que estas capacidades se revelen, no es que se aumenten, porque recuerden ustedes que las capacidades no se aumentan los desempeños de pronto. Se revelen estas capacidades y de alguna manera se reconozcan y que las oportunidades también sean cada vez más, o sea, podamos entender que las posibilidades, las oportunidades sí tienen capacidad de aumento, porque cada vez más las escuelas y las instituciones tienen de entender el aumento de oportunidades para hacer que las personas puedan revelar sus capacidades. Y decía que la última clave, que para mí es una clave de un elemento específico que tiene que ver con el nivel de la política pública, es tener en cuenta, sobre todo para las personas que trabajan directamente asociadas a procesos de transdisciplina
en momentos de rehabilitación y de acompañamiento terapéutico en las escuelas es reconocer las características del derecho a la educación. El derecho a la educación no se cumple, profesoras, psicólogos, padres de familia, únicamente con el acceso de un joven o de un niño al sistema escolar. Eso es una mentira que nos han inventado los últimos líderes gubernamentales durante los últimos 25 años posterior a la Constitución del 91. Porque se nos dijo que la educación era un servicio que debería estar garantizado para todos los seres humanos. La educación no es un servicio. La educación, de acuerdo a la Carta Internacional de Derechos Humanos, es un derecho que tienen todos los sujetos y se puede considerar como un servicio cuando el Estado está encargado de garantizar que a través de un sistema que él lo coloca, que los niños, las niñas y los jóvenes tengan oportunidad de ir a la escuela y tengan algo que aprender y algo que participar. Cuando un niño recibe los procesos de accesibilidad, que es la segunda característica que está de arriba hacia abajo, es cuando el niño tiene el cupo en la escuela, pero no es suficiente. Tenemos que, después de tener un cupo en la escuela, generar o garantizar procesos de asequibilidad. Quiere decir que la escuela y el entorno debe tener todos los elementos suficientes para que el niño, aparte de tener el cupo, pueda llegar y disfrutar de ese derecho en la escuela. Después de que el niño tenga un cupo y disfrute el derecho de estar en la escuela, hay que trabajar por un proceso de adaptabilidad. ¿Qué quiere decir? Lograr que los niños que ingresen al sistema educativo permanezcan en él hasta que tengan edad suficiente para desarrollarse en ese proceso. Eso quiere decir que yo recibo un niño de 5 años y el niño no ha terminado su ciclo escolar de educación básica, pero tiene 25 años, él no puede estar en la escuela. Claro que puede estar en la escuela. Solo hasta que termine su educación básica yo puedo decir que se cumple con el derecho de haber hecho el ciclo suficiente de educabilidad. Y el más importante, que la escuela invierta la política que ha venido manejando los últimos 100 años. Normalmente yo creo que ¿quiénes de ustedes tienen hijos? Muy bien. Cuando ustedes tienen hijos y los presentan a los colegios, ¿ustedes por qué eligieron el colegio de sus hijos? Por muchas razones, ¿cierto? Porque les gusta, porque tienen un proyecto educativo institucional, pero lo que ustedes hacen cada vez que ustedes son los que eligen el colegio para sus hijos y ustedes son capaces de presentar una entrevista y muchos de ustedes someten a que sus niños de 5 años presenten las entrevistas y les preguntan si están casados, le preguntan a él si su papá y su mamá se pelean. Lo que está haciendo la escuela es diciéndole al niño, ven, claro que tienes un cupo para acá, pero tú tienes que venir y adaptarte a las condiciones que tiene la escuela. ¿A ustedes les parece eso digno frente al desarrollo humano? Pero lo estamos haciendo, estamos sometiendo a nuestros propios hijos a eso. La escuela tiene que invertir la relación, la escuela tiene que decirle bienvenido, tienes su cupo en la escuela y yo me comprometo a adaptarme para que tú satisfagas todas tus necesidades, tengas una educación de calidad y seas un ser humano libre y feliz. Muchas gracias.